¿Qué tal? Buen día, camarada. Nuevamente hoy nos vamos a torturar con un mensaje oral porque lamentablemente escribir esto, además del tiempo que demandaría, no tenemos todas las certezas. Esta es una intuición, algo que veo que se aproxima a gran velocidad, pero si esperamos a tener todas las certezas, obviamente nuestro proceso de toma de decisiones va a ser tardío. Mejor tener una idea aproximada en esta niebla de la guerra que caracteriza a esta situación y tomar decisiones por lo menos aproximadas, aunque sean mediocres, pero que nos aproximen en la dirección correcta. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Que creo que es un tema fundamental. Es la dialéctica, la lucha que se ha establecido entre la tecnología y la finanza. Esto es nuevo, es un elemento nuevo, pero creo que es un elemento decisivo en lo que hace a la predicción de lo que puede suceder y quiénes son los posibles ganadores y los posibles perdedores de este gran juego, este gran reseteo que ha sido la pandemia. Las finanzas y la tecnología no estuvieron siempre peleadas. Lo llamativo es que ahora sí se están peleando. ¿Por qué? Tenemos necesariamente que hacer una historia larga, breve, para poder entenderlo. Las finanzas, digamos que nacen con la orden de los templarios, cuando los peregrinos que iban a Tierra Santa no podían transportar las monedas de esa época, que eran básicamente oro o plata. Entonces la orden les tendía una letra de cambio, ellos viajaban con ese papel, llegaban a Acre, llegaban a Chipre, llegaban a Tierra Santa y le era canjeado ese papel por los valores en metálico. Eso evolucionó, sabemos que en la Italia renacentista se crearon los bancos, ya en el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial se desarrollaron los bancos centrales, es decir, que las finanzas fueron corporizándose en un poder importante, y ya tras la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, etcétera, etcétera. Pero hoy aparece un monstruo, un fantasma, que se ha corporizado, pero que todavía no está presente totalmente, que es el de las criptomonedas. Bueno, ahí entra la tecnología. ¿Qué podemos decir de la tecnología? Bueno, sabemos a través de la historia que el hombre siempre, desde la invención de la pólvora, el arco, la catapulta, la ballesta, usó la tecnología en su favor. Lo que es nuevo, o relativamente nuevo, es que recientemente, hablemos prácticamente del siglo XX y lo que va del siglo XXI, la tecnología pasó a ser un poder en sí mismo, a raíz de los grandes avances que esta logrado. Esto es fruto de un cambio epistemológico, doctrinario, que lo va a establecer Galileo Galilei, la función de la ciencia, conocer las esencias, como era el caso de la ciencia aristotélica o la ciencia atomista, sino producir fenómenos. Hoy, por ejemplo, para hacer esto sumamente breve, tenemos grandes aplicaciones de rayos láser. Los usamos para operar una retina, para viajar a la luna o para guiar una bomba láser. Ahora, ningún científico sabe hoy qué es la luz, porque no interesa, es decir, definir la esencia de la luz, más allá de las discusiones que puede haber en algún centro académico, no le importa ya la ciencia. Bueno, hoy, para hacer esto más sencillo, podemos decir que las finanzas se han corporizado físicamente en varios lugares, el más importante de ellos es la Bolsa de Nueva York, Wall Street, y la tecnología lo ha hecho también en una pequeña ciudad que está en California, en Silicon Valley, donde se han radicado lo que yo denomino las compañías unicornio, Microsoft, Apple, Amazon, etcétera, etcétera. ¿Cómo comienza esta vinculación o cómo comienza esta pelea, mejor dicho? Hace unos años atrás, 2001, 2002, estas empresas unicornio, muchas de ellas fundadas por hombres jóvenes, con poca formación académica, pero con un gran sentido empresario, comienzan a ganar billones de dólares. El caso más conocido es el señor Bill Gates con la difusión del DOS, la computadora personal, el mouse, etc. Es una historia que todos conocemos. Ellos van a fundar, o mejor dicho, van a ser presionados a fundar un ente regulatorio que es el Nasdaq, que es un índice bursátil
que se especializa en este tipo de acciones, porque ellos van a ganar muchísimo dinero, y una forma de manejarlo, como sucede en los países capitalistas, es mediante la emisión de acciones, y esas acciones van a comenzar a cotizar en la bolsa, Wall Street, primero muy tenuemente, y hoy prácticamente son las compañías más importantes, han superado a las compañías tradicionales, las petroleras, las automotrices, las aerocomerciales, etcétera, etcétera. ¿Cómo sigue esta película? Bueno, tenemos recientemente, en el año 2008-2009, se produce un crack, que vamos a explicar por qué se produce, que es el Lehman Brothers, que era una calificadora de riesgo tradicional, que había hecho inflado, por decirlo de alguna manera, determinadas utilidades, determinadas balances, determinadas empresas, en beneficio de algunos clientes, especialmente los que eran de ellos, y después eso se demostró que era falso, y muchísima gente que había confiado en esas calificaciones, bancos que habían invertido especialmente en la venta de bienes inmobiliarios, habían dado hipotecas, dejaron a un montón de gente en la calle, habían hecho, las utilidades eran mucho mayor de lo que en realidad había sucedido. Y esto nos permite fijar el primer concepto interesante y el que nos lleva al conflicto que tenemos hoy. El mundo financiero, especialmente el turbocapitalista o capitalismo salvaje, siempre se ha caracterizado por generar burbujas de expansión y una repentina ruptura de esa burbuja y un empobrecimiento consecuente, una recesión, inflación, y después un retome de esa cuesta, una nueva burbuja, y así sucesivamente. Bueno, la burbuja más famosa fue la de 1929, el crack de la Bolsa de Nueva York, que generó la Gran Depresión. Acabamos de mencionar otro 2008-2009, y hoy, y esto es lo importante, estaríamos ante la presencia de otro crack, de otra burbuja que está a punto de estallar. Pero esta se vincularía con la tecnología. ¿De qué manera? Bueno, acá tenemos que hablar de algunos personajes que los conocemos todos. Por ejemplo, el señor Bill Gates, que es el creador de Microsoft, hoy no maneja esa compañía, pero sí con su mujer, Belinda, maneja una fundación que es muy importante. Para que tengamos una idea, esa fundación es el principal aportante hoy tras el retiro de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, concretamente Bill Gates aporta a la Organización Mundial de la Salud más que el resto de los países, incluida la Argentina, por supuesto. El otro señor que queremos mencionar es Elon Musk, el famoso creador de los autos Tesla eléctricos, pero que no solamente se dedica a eso, sino que tiene dos grandes compañías aeroespaciales, SpaceX, que acaba de hacer el cambio de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, donde la NASA prácticamente lo único que hizo fue colocar su logo, pero toda la tecnología, todo el manejo de esa misión estuvo a cargo de este señor. Y también es muy importante destacar, tiene la empresa Starlink, que es una empresa que ha lanzado ya cientos de satélites, se pueden ver en el cielo de la tarde cuando pasan por Argentina, que su intención es proveer internet a todo el mundo, no a un país, a todo el mundo en forma barata y universal. Bueno, todos dirán que esto está muy bien, pero no deja de llamar la atención que hoy una organización de carácter global que está asociada a todas las naciones del mundo, su principal aportante sea una empresa particular, y que la principal empresa aeroespacial del país más poderoso, que los Estados Unidos, que puso el primer hombre a la luna, no lo haga su agencia estatal, sino que lo haga una empresa particular a cargo de un señor. Y nos queda un tercer hombre para nombrar, que es importante, que es el señor Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Este señor recientemente vendió 1,3 billones de dólares de acciones de su compañía, y estos activos fueron comprados por fondos de pensión. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un señor que está entre los más millonarios, si es que no es el número uno del mundo, Jeff Bezos, se desprende nada más y nada menos que de 1,3 billones de dólares de sus activos, de su empresa, cuando eso sabemos que es mal visto, es mal considerado, y que fue un poco lo que produjo la famosa crisis de Lehman Brothers, cuando los principales ejecutivos de esa empresa se desprendieron de las acciones
que ellos decían que otros tenían que comprar e invertir, haciendo estallar una burbuja. Entonces nos preguntamos si Jeff Bezos no contiene o no sabe o no tiene él un nivel de información que nosotros no tenemos, porque ¿qué es lo que a este señor lo lleva a vender 1,3 billones de acciones de su propia compañía y que ésta sea comprada por fondos de pensión? Es decir, los activos de jubilación que millones de norteamericanos mes a mes colocan para el día que se retiren puedan tener un ingreso estable, pagar su sistema de salud, etcétera. Es peor que el Lehman Brothers, que básicamente afectó a propietarios, pequeños propietarios, clase media, que estaban comprando su casa. Burbuja de estallar sería obviamente mucho peor. Pero bueno, no todo es color de rosa para las compañías unicornio. Días atrás, a través de un paper, comentábamos esa famosa película que está haciendo mucho ruido, El dilema de las redes, emitida por la red global Netflix, donde denunciaba, de una forma dramatizada, el poder que tienen las redes sociales de controlar, de conocer nuestra vida. Ayer, concretamente, en los Estados Unidos se ha librado una demanda contra la empresa Facebook por esta serie de denuncias, y también sabemos que esto ha sucedido incluso en la Argentina, durante la presidencia del señor Mauricio Macri, con la empresa Oxford Analytics, se usaron algoritmos, se usaron tecnologías que son propias de estas redes sociales para manipular, manejar, orientar el voto, o mejor dicho, la captación del voto que hacía Cambiemos en la República Argentina, donde la ilegalidad ¿cuál era? Era que se usaba una base de datos en forma secreta, anónima, y que había sido obtenida a través de las redes sociales, que como todos sabemos, estas redes sociales a veces saben más de nosotros que nosotros mismos, saben qué leemos, qué compramos, cuándo vamos a viajar, quiénes son nuestros amigos, qué cosas nos gustan. Bueno, esto utilizado a través de la inteligencia artificial, es decir, la gran tecnología es la que permite esta manipulación política. Y esto nos lleva al final de este pequeño video, que es cómo va a evolucionar esto. Sabemos que en los Estados Unidos y en otros países occidentales ya ha levantado una serie de sospechas esta actividad secreta o no tan secreta que realizan estas compañías unicornio, pero por el contrario, en China, donde sabemos que es un país prácticamente autoritario, por no decir dictatorial, estas tecnologías también son usadas, pero son usadas en consonancia o con el beneplácito del Estado chino. Entonces, hoy estamos viendo que estas compañías tecnológicas que tienen su sede física, o inicialmente tuvieron su sede física en Silicon Valley, Estados Unidos, están por todos los medios tratando de eludir una asignación nacional. Sabemos que están colocando estaciones en terceros países o en lugares sin jurisdicción estatal, como son las plataformas petroleras, en el espacio exterior. Sabemos que después de los 300 kilómetros no hay soberanía nacional, es decir, que los satélites de Starlink del señor Elon Musk no están sujetos a ninguna jurisdicción nacional, por lo menos por el momento. Y vemos que China, que necesita ejercer una gran vigilancia social sobre su población, pero que a la vez está a la cabeza de todos estos desarrollos tecnológicos, especialmente en el campo de la biología, de la electrónica molecular, de la nanotecnología, recibe con los brazos abiertos a estas compañías unicornio. Entonces, y ahí es donde va mi conclusión provisoria, pero que creo que está bastante orientada, nosotros erróneamente tendemos a ver esto como una lucha entre dos imperios, el imperio americano en su decadencia y el imperio o futuro imperio chino como un sol naciente que sería a cargo de las principales funciones imperiales que deja de lado el imperio americano. Bueno, yo veo una tercera salida que es una síntesis, una conjugación que se daría entre estas compañías unicornios de alta tecnología, fundadas por gente joven, yuppies, altamente inteligentes, voraces, y una masa
de manufactura, por no decir, usar la palabra esclava, que sería provista por países con altísimos niveles de disciplina social, por no darle otro nombre, como es el caso de China. Es decir, estaríamos ante el surgimiento no de un nuevo imperio, sino de una nueva forma de imperar. ¿Cuál es el lograr unir, por un lado, las élites de la alta tecnología y una masa asalariada que estaría al servicio de esa élites? Obviamente va a haber una gran cantidad, millones de personas que van a quedar afuera de este sistema porque, ya lo hemos visto con la pandemia, hay un montón de industrias que no van a volver porque no tienen espacio, no tienen justificación, no son sustentables. Por ejemplo, los vuelos aerocomerciales, el turismo, muchas actividades relacionadas con el mundo del lujo, la diversión, los cruceros, y hay otras que van a tener un gran auge, como es la tecnología, la alimentación, la seguridad, la defensa. Entonces, bueno, vamos a ese gran reseteo que se está produciendo en este momento. Obviamente, y acá terminamos, ¿por qué decimos tecnología versus finanzas? Porque el mundo hasta el momento se había manejado con un sistema financiero que acumulaba riquezas en forma geométrica y que más o menos permitía un cierto desarrollo, obviamente muy desigual, muy diferenciado, pero desarrollo al fin entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Pero ahora, si surgiera o se concretaran los sueños de las compañías tecnológicas de tener una criptomoneda, esta criptomoneda no necesita un sistema bancario, desaparece, es decir, sería un golpe mortal para las finanzas internacionales que obligarían no solamente a un cambio de cetro en el dominio imperial del mundo, sino también a un cambio del sistema monetario, un cambio del sistema laboral y un cambio de todo el sistema de relaciones internacionales, porque uno de los sostenedores del sistema mundial, que ya lo dijimos, surge en Bretton Woods, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos centrales que hay en todos los países, la Reserva Federal de los Estados Unidos, prácticamente desaparecen, porque no son necesarios, pierden utilidad. Lo que sí, acá entra mi duda, ya la hemos planteado en otros videos, es si esto se va a hacer en una criptomoneda aséptica, no nacional, que sea químicamente pura, es difícil, o va a ser una criptomoneda que va a estar respaldada por un poder nacional, preferentemente, y lo que nosotros deducimos, puede ser el Banco Central chino. Ya la Argentina, como siempre nosotros a la vanguardia de todo experimento global, ya estamos experimentando con los swap, el renminbi, el yuan, en competencia o en reemplazo del dólar. Bueno, con esto termino, no lo quiero aburrir más, pero bueno, este es un final abierto, espero haberle dado algunas pistas de por dónde va la cosa. Muchas gracias, un abrazo, chau, chau.